En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. El día de hoy nos encontramos en el metro 630 de altura. Entramos en el segundo apartado, donde el catecismo dedica 7 números al estudio del tema que tiene como título Familia y Sociedad. Hoy vamos a profundizar en el número 2210. Número 2210 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad entraña una responsabilidad particular que ésta se apoya en el fortalecimiento del matrimonio y de la familia. La autoridad civil ha de considerar como grave deber el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Es un número precioso, impresionante y prácticamente es un número que va en contracorriente al mundo moderno. Ustedes miran cada uno de los renglones que acabamos de leer de este número 2210, es todo lo contrario a la que la sociedad moderna le está planteando a nuestras generaciones. Lo que hace el catecismo es hacer una afirmación bastante lógica y sobre todo después de que hemos estos días hablado de la familia y de la sociedad en los números precedentes. El bienestar de la sociedad depende hasta tal medida del bienestar de la familia que tiene que hacer todo lo posible para tutelarla, para reconocerla, para generar políticas familiares, que todo lo que se haga sea para el bien de la familia. Eso es todo lo que hemos visto en los números precedentes a este número 2210. Sin embargo, curiosamente, lo que es tan evidente, resulta que en la práctica eso no es una prioridad. Hoy en la práctica la prioridad es animar, impulsar, sostener ideologías y no apoyar familias. Fíjense, queridos amigos, debería ser lo normal de cualquier programa político priorizar el apoyo y la protección de las familias, y no lo es. Es prácticamente nulo el discurso político que hable de protección a las familias. Hoy se habla de protección a las ideologías, a las minorías, a los diferentes, pero las familias desprotegidas de todo tipo de programa. Pero curiosamente, cuando se hacen encuestas a los ciudadanos,
y se les pregunta cuál es la intención que ellos más valoran. En todas las encuestas siempre se dice lo mismo, la familia. Es una contradicción total de lo que piensan las personas a lo que se propone en los programas políticos. En ningún programa se refleja. De hecho, las políticas familiares siempre son políticas de cuarto o quinto orden. Y la pregunta aquí, queridos amigos, es ¿por qué hay esta disociación tan grande entre lo que la sociedad valora, que es la familia, y lo que los partidos políticos fomentan? Eso es para pensarlo bien cuando vamos a elegir, ¿no? Y este número del catecismo da un planteamiento muy hermoso. Dice, la autoridad civil ha de considerar como deber grave el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Esto es muy fuerte. Reconocer la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, hoy atacados al 100%. Esto es uno de los debates más grandes de los últimos años en nuestra sociedad. La definición de familia, la definición de matrimonio. Cómo las campañas mundiales en contra del matrimonio y de la familia se han esforzado por poner en duda el concepto de matrimonio. Por ejemplo, diciendo que el matrimonio no tiene que ser algo entre un hombre y una mujer, sino que pueden haber muchos tipos de matrimonios y muchos tipos de familias. Es un debate tremendo, candente. Lo triste es que nosotros hemos cerrado los ojos y no nos hemos metido en ese discurso. Nos callamos. Y nos callamos en nuestras familias, que es donde se generan esos debates. Ya en la televisión, en los medios, ya habrán otras personas que hagan esos debates. Pero el debate pequeño, que es el que sucede en la familia, ahí mientras comemos, ahí mientras estamos en la mesa, nos hemos callado. Y ese silencio ha concedido toda esta deformación. Y es difícil proteger algo que ante todos los ataques nos callamos. Y queda el matrimonio y queda la familia siempre ahí, sin protección alguna. Desde lo pequeño, que somos cada uno de nosotros, ahí en esa mesa, hasta lo más grande, que son las políticas, los gobiernos, los senados, las constituciones de los países. Pero todo empieza ahí en la mesa de la casa. Fíjense, hace unos años se utilizó un recurso dialéctico que era todo un engaño, ¿no? Y era decir la famosa aplicación de derechos. No es que estemos negando al matrimonio nada, decían, pero queremos ampliar derechos. Y entonces había una pregunta, ¿no? ¿Qué dificultad hay en que los derechos que ustedes tienen yo los pueda compartir con otros? Usted no va a dejar de tener nada por el hecho de que dos hombres, dos mujeres se casen. Y ese era el discurso. Si nosotros no le hacemos mal a nadie. Y esto explicado así, es difícil de serle la contracorriente. Pero es un discurso, es un planteamiento donde hay una trampa dialéctica. Y lo cierto es que más tarde, los hechos nos han demostrado la trampa, que era una trampa real. Y con eso vino la dictadura del relativismo, donde primero se ha reivindicado la tolerancia de todo y por todo para que a mí se me reconozca todo lo que quiero que sea un derecho.
¿Y cómo le vamos a dar gusto a todos los derechos que todo el mundo quiere? Y a los pocos años resulta que obligatoriamente en el sistema educativo se le impone la enseñanza de género a los niños, con una imagen del matrimonio que es contraria a la voluntad de los padres. Y todo empezó con un discurso que decía ampliar derechos. ¿Y ahora qué sucede? Que por ampliar esos derechos me quitaron los míos. Me quitaron los míos. Y ahora yo no puedo enseñarle a mi hijo el concepto que tengo de matrimonio porque entonces está en contra del que le están enseñando a la escuela. Porque en el primer momento nos callamos. Y es una estrategia tremenda para desdibujar, para equivocar el concepto del matrimonio y de familia. ¿Cómo es posible que se le pueda decir familia a un hombre casado con un hombre y que tienen como hijo un perro o un gato? Es un problema tremendo. Es una desdibujación tremenda de lo que es el concepto de la familia y el concepto del matrimonio. Cuando ese hombre se muera, ese otro hombre se muera, ¿quién va a generar una nueva familia? ¿El perro? Sociedades enteras acabadas porque ya no hay niños. Ciudades enteras vacías porque ya no hay niños. Porque se ha desdibujado, se ha hecho una caricatura de todo esto con este discurso dialéctico que es una trampa para que cada uno haga lo que le dé la gana y deje solamente que su vida sea llevada por sus instintos que no quiere controlar. Por eso el catecismo es tan fuerte en esta expresión. Es importante el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia. ¿Por qué? Porque si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Esto lo hemos dicho muchas veces en otros números del catecismo. Si todo es oración, nada es oración. Si todo es medicina, nada es medicina. No es lo mismo ser un médico que un curandero. No, no es lo mismo. Esto de reconocer la naturaleza de las cosas puede parecer que se esté negando el derecho de otras personas, pero no es así. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. No tenemos que estar obligados a cambiarle el nombre a lo que es natural. Sencillamente, ¿qué hacemos? Afirmar que hay cosas que son esencialmente distintas y a cada una hay que tratarlas según su naturaleza. Un perro no es un niño y no puede actuar como niño y no puede hacer las cosas que un niño hace. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y eso no significa que no quiero el perro, que no quiero el animal y que no lo voy a cuidar, pero no es lo que yo estoy pretendiendo decir que es. Un hombre es un hombre y no es una mujer, por más que yo le quiera cambiar, por más que me esfuerce en legislar sobre eso, las cosas son lo que son. Pero esta cultura quiere forzarnos a que le demos el valor a lo que no tiene valor. Es una cultura donde todo se vale, da igual, da lo mismo. Pero lo cierto es que todo no es igual, todo no es lo mismo. Y tenemos que convertirnos en cristianos católicos muy rigurosos a la hora de hacer nuestros juicios ante los hechos y de juzgar la naturaleza de las cosas tal como son.
Porque esa va a ser la única manera de hacer esto que nos dice el catecismo, capaces de proteger la familia y fomentarla. Es muy importante que tengamos esta conciencia de obligar a las autoridades a que protejan y a que fomenten la familia. ¿Por qué? Porque si esto no se hace, lastimosamente, nos toca ver el problema de hoy. El Estado, en vez de proteger y fomentar la familia, crea leyes que hacen todo lo contrario. Por ejemplo, crea esas leyes con la finalidad de la famosa mediación familiar, que es evitar que no se maten en la familia, pero no hace nada para evitar las situaciones de ruptura. Lo único que hace es generar algunos programas donde trabajen por aminorar las consecuencias negativas que de una ruptura se derivan. Y ya. Y se diferencia la mediación en el ámbito familiar de lo que son otras disciplinas como más enfocadas en prevenir, en hacer terapia, en invertir por la reconciliación. Entonces, por esa ausencia de formalismo, se apuesta es por la creación de un clima, pues de una especie de confidencialidad y de búsqueda de una comunicación afectiva y empática. Y como dicen hoy día, pues nosotros ya nos separamos, pero seguimos siendo amigos. Y entonces eso que le están apostando a la mediación ante la familia que se está rompiendo, no se crea ningún tipo de vía ni de fomento donde podamos intentar arreglar las situaciones y no solamente romper bien, como dicen. No se les invita, no se les enseña a poder mirar hacia el futuro, sino a romper bien, pero al final es romper sus relaciones, romper su familia, romper con sus hijos, es romper, pero que no se maten, que no se vayan a golpear, pero igual están rotos. Se hacen leyes de mediación familiar para encauzar de una forma óptica ese rompimiento, que se divorcien sin tirarse los platos en la cabeza, pero igual que se divorcien. Y es toda una decepción que los políticos y los representantes de nuestros gobiernos hagan estas políticas para ayudar a que la gente se divorcie y se separe, pero nunca a que se reconcilie. Nosotros deberíamos entender esa palabra de mediación familiar. Es la ayuda a la reconciliación, al mediar la reintegración, al mediar para sanar heridas. Que las familias que tienen problemas en la educación de sus hijos sean ayudadas. Porque siempre que tenemos un hijo en drogas, metido en mil cosas, vaya y busque ayuda. Son poquísimas y en muchos lugares ninguna. Programas con parejas que tengan dificultad en la comunicación, vaya y búsquelas. Poquísimas. Porque el gobierno no invierte en eso. Si ya no se llevan bien, que se separen, no importa nada. No importa el trabajo hecho, no importan las relaciones establecidas, no importa el daño familiar, menos importan lo que van a soportar los hijos. No, 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 si ya no se quieren, que se separen, ya, ¿dónde firmamos? Esa es la famosa mediación que hacen los gobiernos hoy. Y detrás de eso, ¿qué hay? Una tremenda falta de conciencia del valor del matrimonio. Una tremenda falta de conciencia del drama que supone la ruptura familiar para todos. Nadie después de una ruptura queda igual, porque la ruptura familiar es un gran fracaso
Y ese fracaso va a arrastrar a esa familia a muchas cosas, a muchas situaciones durante el resto de su vida. Algunas familias tendrán arreglo, otras lastimosamente no, pero hay que hacer la lucha. No es a la primera, no es para no tirarnos de los platos en la cabeza. Hoy día en la iglesia, en algunas diócesis, en algunas parroquias, se prestan grandes servicios con la atención familiar. Ojalá todas las pudieran ofrecer. Cuando se ofrecen esa acogida en esas terapias matrimoniales para enseñarles a comunicar, en esos retiros, en esos encuentros, a las parejas que están en riesgo de ruptura, hay que acompañarles. Hay muchas parroquias que son expertas en esto. Tienen unos programas espectaculares. Y es muy interesante que estas situaciones a nivel gubernamental no tienen ningún tipo de ayuda. Ningún tipo de ayuda. Fíjense que los recursos económicos no existen desde la ley para que se usen explícitamente en asociaciones para proteger la familia y los matrimonios, sino que se usa en asociaciones para divorciar. Para eso sí hay oficinas y personas, pero para proteger no hay. No existen esos recursos para intentar salvar familias, para intentar que no se rompan. No hay recursos para eso. Por eso es necesario tocar esta campana de la conciencia social. Pero es que como sociedad no nos estamos poniendo en serio y en las familias nos hemos quedado callados y nos han metido todo tipo de políticas antifamilia apoyadas por los mismos gobiernos y nos han presentado todas estas nuevas familias apoyadas por estos gobiernos y nosotros nos hemos callado y las hemos aceptado, que para no poner problema en nombre de la famosa tolerancia. Realmente, queridos amigos, yo creo que no hay una obra más importante que una persona pueda hacer que ayudar a salvar una familia, que ayudar a salvar una familia, que ayudar a salvar un matrimonio. ¿Y ahí qué queda? En esta sociedad, ¿qué queda patente? Queda patente nuestra debilidad en los valores. Queda patente nuestra falta de esperanza. Queda patente que en realidad nosotros no creemos en la persona humana, que no creemos en la capacidad de sobreponerse a su propio pecado, a su tendencia desorientada. Y por eso es que necesitamos volver nuestra mirada a Cristo, porque en su mirada podemos encontrar la capacidad de conversión. Esta sociedad lo que hace es regular el mal, en vez de apostar por el bien. Es una sociedad que es buscando el menos mal, pero no apuesta por el bien. Es una sociedad que está basada en el argumento del mal menor, pero no del bien mayor. Y ahí hay un gran problema. Luego dice el catecismo, ¿no? Es un deber asegurar la moralidad política de la familia. Y en esto la fe católica es muy atrevida.
a la hora de decir estas cosas, que son de sentido común, pero que cuando se aplican es el menos común de todos los sentidos. Una de las cosas que más dificultan la educación a la familia es el hecho de que la familia tenga que estar luchando contra muchas costumbres sociales que las autoridades están permitiendo y que van degradando la familia. La inmoralidad pública es enemiga del derecho de los padres de educar a sus hijos y se permite la inmoralidad pública. Porque es que los hijos no solo viven en la familia, viven también en la calle. Y el gobierno necesita cuidar la calle. Por eso es injusto e inmoral que las autoridades no se tomen en serio el colaborar con los padres y regir para poder contar nosotros los padres con determinados hábitos sociales que cuiden nuestros hijos, que van en contra de la educación de los hijos. Todas esas cosas se tienen que cuidar. Las autoridades permiten que el ocio sea vivido de una determinada forma. Esa vida de ocio se permite por horas indeterminadas. Y claro, las personas se pierden en el ocio. Pero como el ocio mueve miles de millones, las autoridades no quieren perder eso. Y en el ocio se pierden todos. ¿A qué conlleva esto? A que los padres se vean sin ningún tipo de asistencia. Los padres tienen que esforzarse el doble por cuidar a sus hijos, cosa que el Estado tendría que ayudarle. Pero el Estado no lo hace, sino más bien que abre, incentiva. Y por eso nuestros hijos tienen todo a la mano. Ya no solamente tenemos que luchar, ¿no?, con la tendencia que tenemos pues a la pereza o al egoísmo, sino que tenemos que luchar contra el aliado que tiene en ese egoísmo y en esa pereza todas las costumbres sociales, que es que a ti no te digan nada, haz lo que tú quieras. Mira, aquí está todo abierto para ti. Y que tus papás no te vayan a decir nada, menos que te vayan a imponer. Tú eres el que decide todo. Por eso se atreve el catecismo a decir las autoridades tienen que asegurar la moralidad pública para ayudar a las familias, no solo al individuo, a las familias. Y esto se traduce en muchas cosas. A mí siempre me ha llamado la atención que no se obre con esa perspectiva de derechos de la familia y se vaya siempre es a buscar los derechos del individuo, como si todo fueran derechos individuales sin entender los derechos de la familia. Por ejemplo, hoy en día existe la posibilidad de que a través del teléfono hay números especiales para contactar líneas de tarot, líneas sexuales, líneas eróticas, todo eso. Que hay gente que se está enriqueciendo con la inmoralidad y los desequilibrios de las personas. ¿No sería más normal lo contrario? Que haya una legislación para proteger a las familias de esto.
Fijémonos cómo todo está abierto. Y si quieres que en tu casa no se pueda ver un canal de pornografía, tú tienes que solicitar que ese canal lo quiten de ahí. Eso que se llaman los filtros del Internet para combatir toda esa basura, pornografía, canales violentos, pero todo eso primero estaba abierto. Y los padres son los que tienen que, pues, barrer la basura hacia afuera, buscando los filtros, poniendo los filtros. Cuando la familia debería de estar más protegida, los niños deberían de estar más protegidos. No deberíamos llamar a que los quiten. Más bien, uno tendría que llamar a que los pongan, a contratarlos, pero no a quitarlos. De esa manera, el que ya en su libertad optó por contratar una cosa de basura, pues que lo haga. Pero no lo ponen primero y ya me toca a mí ver si eso que ya está puesto, pues yo lo quito o lo filtro, etcétera, etcétera. Ponen a las familias a trabajar el doble y la basura se pone como la propuesta. Realmente deberíamos estar protegidos por principio, no por objeción de conciencia. Y estas cosas concretas, queridos amigos, se desciende cuando hablamos de políticas de protección a la familia. Tenemos que fomentar, tenemos que asegurar la moralidad pública, porque en caso contrario, la familia es la más dañada siempre. Y cuando una familia está dañada, eso va en detrimento de la sociedad. Al final termina este número del Catecismo 2210 diciendo: hay que favorecer la prosperidad doméstica. Es una palabra muy interesante, ¿no? Prosperidad doméstica. También hace referencia a la parte económica. Es una referencia para que las políticas familiares den beneficios también a la familia. Porque es lógico que una familia tenga desgravaciones fiscales, claro que sí. Precisamente por ser la carga de responsabilidad que significa tener una familia. No es lo mismo vivir solo que tener 4 a tu cargo. Fijémonos cómo no hay ayuda para el incentivo de la natalidad. Es poquísima. Antes bien, la forma de promocionar la natalidad es casi nula. Las campañas y el dinero se gasta es en educar a que los hijos son una carga, que no los tengas porque no vas a tener con qué pagar sus gastos, ni su escuela, ni su ropa, entonces no los tengas. Y las jóvenes parejas que no encuentran incentivos para formar sus familias, entonces deciden no tener hijos. Y, y se promueve todo esto, no tener hijos, no tener hijos. Por ejemplo, el hecho de que algunos matrimonios se plantean la separación de bienes porque les conviene fiscalmente. Y estoy hablando de matrimonios con una conciencia religiosa, ¿no? De que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Creo que lo lógico sería que fiscalmente estuviera más grabado la separación de bienes que la declaración de los bienes en común. Esto da a entender lo mal planteada que está la política familiar por parte de nuestra administración. Lo lógico es que las autoridades fomentaran la comunión de bienes. Pero lo cierto es que la política actual crea una mentalidad en la que no se favorece nada al matrimonio. También los solteros.
Los solteros deben ayudar a quitar el peso en favor de las familias que tienen que llevar adelante la educación de sus hijos. Y esos hijos serán los que harán que la sociedad perviva. También el soltero tiene una obligación moral en favor de la sociedad y de la continuación de la misma. Y es justo que un soltero pueda colaborar en ayudar a las familias. ¿Por qué? Porque realmente no cabe en nuestra vida una actitud egoísta de decir, pues yo hago mi vida y detrás de mí no hay nadie más. Eso realmente no se podría de decir, porque los que estaban antes que tú no dijeron eso. Y existes, porque los anteriores promocionaron la familia y entendieron que la familia era un bien social. Y por eso hoy estás aquí. Y esto, queridos amigos, parece obvio, pero no lo es. En la práctica, estas cosas que parecen obvias muchas veces cuentan con todas las políticas contrarias. Por eso debemos esforzarnos en los momentos de elegir, con que se priorice la familia siempre. Hemos dicho en algún momento, ¿no?, que los males de nuestra cultura es hablar siempre solo de derechos individuales, que solo existan derechos individuales y no hablar de los derechos de la familia. El individuo no nace solo por generación espontánea. El individuo nace en un entorno, en una familia. Y por eso necesitamos proteger esa familia. Cuando se reivindican los derechos individuales, mientras que se rompe la familia, todo eso que hablamos de derechos son solamente teorías, palabras que se las lleva el viento. Los derechos individuales, si no se viven en una familia estable, son como si fueran papel mojado. Eso no sirve, no funciona. Por tanto, queridos amigos, la invitación que nos hace el Catecismo en este número 2210 es a tener nosotros esa conciencia de la obligación y de la prioridad de volvernos cada uno de nosotros defensores de la familia.